Bendiciones, amados hermanos. La paz de Dios esté con todos ustedes una vez más. Darle gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de una vez más estar compartiendo de la palabra de Dios en nuestro canal A la Luz de su Palabra. Hoy estaremos dándole fin a esta serie de los profetas menores anunciando al reino del norte. Comenzamos con el libro de Jonás, ya que Jonás fue quien anunció, profetizó de esta posterior abundancia que iba a haber en el reino del norte, ya que sus territorios geográficos iban a crecer y esto iba a traer una eventual abundancia a Israel. Luego continuamos con el profeta Amós, que es quien le hace una demanda, los exhorta a este pueblo, ya que ellos le han dado mal uso a esta abundancia, ellos se han aprovechado de su prójimo y lamentablemente han caído en prácticas pecaminosas. Y es el profeta Amós quien les ha exhortado y quien ha estado constantemente hablándole de parte de Dios para que ellos se volvieran. Y así pasamos al libro de Oseas, que hoy le estaremos dando término. Oseas es quien le habla a este pueblo recordándole que ha sido Dios quien les ha bendecido, ha sido Dios quien ha prosperado su economía, pero lamentablemente ellos se han olvidado de Dios y han atribuido esa bendición a los dioses de Baal. Y hoy, amados hermanos, nos encontramos ya en el capítulo 13 del libro de Oseas. Hoy le vamos a estar dando término a esta serie de los profetas menores anunciando al reino del norte. Estaremos apreciando un contraste entre entre el capítulo 13 y el capítulo 14 que hoy vamos a compartir. Y vamos a darle lectura desde el verso 1 en adelante. Dice: cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Acá vemos claramente que se atribuye a Efraín una autoridad, una gloria que poseía, pero a la misma vez la pierde por causa de sus pecados, por causa de rendir culto a Baal. Por eso dice que selló su destrucción. Luego el verso 2 dice: ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanle sacrificios, gritan ellos, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. O sea, que no solo vemos que están perdiendo esa gloria, esa autoridad que ellos tenían, sino que también estamos viendo que ellos llegaron a ser hábiles con sus manos haciendo estos ídolos. Y no solo eso, sino que también estaban enseñando, estaban de alguna manera dando a conocer estos ídolos, llamando a las personas para que también pudieran acercarse a ellos y también ofrecieran sacrificios a ellos. Qué terrible la decadencia de Israel. Y acá vemos una conclusión en el verso 3, dice: por lo tanto, desaparecerán como la nieblina
de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. Aquí claramente, amados hermanos, vemos esta retórica del autor del libro haciendo énfasis a que por causa de sus pecados y por lo antes dicho, ellos van a desaparecer de manera repentina. Esto por eso se hace allí una comparación con la nieblina, también con el rocío bajo del sol del amanecer y con la paja que es llevada por el viento. Estos pecados traerán consecuencias. Esto es lo que nos quiere mencionar Oseas en estos pasajes. Y aquí vemos la primera división del capítulo 13, desde el verso 1 al verso 3, ya que acá claramente se expresa la gloria perdida por causa de la idolatría. Y pasaremos al verso 4. Dice: He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Y aquí, amados hermanos, claramente vemos que Dios le está recordando a Israel que lo conoce desde que lo sacó de Egipto. O sea, hay un conocimiento previo, hay una trayectoria donde ellos han visto a Dios de una manera gloriosa, ya que Dios los sacó de allí con mano poderosa. Ellos vieron la gloria de Dios. Entonces ellos no podían decir que no conocían a Dios o que quizás no tenían certeza de quién era Dios, sino que todo lo contrario. Aquí Dios les recuerda que Él ha sido su Dios desde que los sacó de Egipto. Para dejar claro esto, ya que también vimos en la sección anterior que Dios también le recordaba cómo lo cuidó, lo sustentó y a la misma vez también le enseñó a caminar cuando era un bebé, cuando era un muchacho. Entonces, haciendo alusión a algo similar. Luego el verso 5 dice: Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Ese es el énfasis del autor del libro. Y aquí hay un contraste, dice: pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Y esa es la acusación, amados hermanos, que hace Oseas en todo el libro, ya que Dios se ha manifestado desde el capítulo 1, señalando a través de este libro que Israel ha sido infiel y que ha menospreciado el cuidado de Dios, el sustento y todo lo que Dios ha sido para ellos. Entonces, amados hermanos, es lamentable lo que le sucede a Israel. Dios ha bendecido sus vidas, ha prosperado sus vidas, pero ellos se han olvidado de Él de manera literal y han acudido a dioses paganos. No solo se han olvidado de Él, sino que han practicado el sincretismo de una manera deliberada. Luego dice el verso 7, entonces ahora yo atacaré como león, como un leopardo que acecha en el camino. Y aquí usa esta retórica el autor de este libro para decir que esto traerá una consecuencia y este ataque será un ataque feroz, será un ataque sorpresivo. Es como, y aquí lo señala muy bien de manera retórica, como un leopardo que acecha en el camino. Es como si usted fuera en un camino y de pronto se encuentra con un leopardo. Es como para quedar estático, quedar muy sorprendido. Es
Sorprendente la retórica que usa la Biblia, amados hermanos, ya que nos ayuda a profundizar en la idea, en la intención del autor. Luego el verso 8 dice: como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré su corazón. Te devolveré como una leona hambrienta, y te destrozaré como un animal salvaje. Nuevamente vemos esta retórica exquisita que nos ayuda a profundizar, a entender con claridad lo que el autor del libro quiere compartir. Y aquí vemos, ¿cierto?, esa expresión que usa como una osa a quien le robaron sus cachorros, usando un símil para que nos hagamos una idea. Se imagina cómo actúa este animal, una osa, cuando le roban sus cachorros. Debe actuar de una manera muy terrible, muy violenta. Y así dice: así arrancaré tu corazón. Y dice: devoraré como una leona hambrienta. Y son esas expresiones que nos ayudan a entender, que nos ayudan a comprender la expresión del autor. Y te destrozaré como un animal salvaje. Culmina, ¿cierto?, reforzando esa idea. Y aquí vemos la segunda división de este capítulo, ya que desde el verso 4 al verso 8 vemos que nos recuerda de la antigua grandeza de Efraín, y esta antigua grandeza es una gloria pasajera, producto de la idolatría. Cuando ellos cayeron en esta idolatría, perdieron esta grandeza, como lo menciona también en los primeros versos. Luego pasamos al verso 9. Dice: estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra? El rey de los funcionarios que me exigiste. En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. Y aquí vemos claramente que Dios le hace mención a Israel y ataca dónde está su confianza, dónde han puesto su confianza, dónde están aquellos con los que Él ha hecho alianza, dónde ha puesto su fe, donde de alguna manera ellos han buscado su estabilidad. ¿Dónde están ellos? Que ellos te salven, le dice el autor del libro, de una manera retórica, hablando para persuadirlos. Y luego le dice: en mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. Y así lo hemos visto, ya que en el contexto y trasfondo histórico del Reino del Norte, en este periodo hubieron cerca de 10 reyes. Y eso no es normal, ya que hubieron golpes de estado, matanzas de reyes. Y esto todo por la desobediencia y la decadencia que vivía el Reino del Norte, ya sea en la parte política como religiosa. Aquí en estos versos, del verso 9 al verso 11, tenemos la tercera división, ya que aquí claramente vemos que olvidaron al Dios que los salvó y por esta razón ahora tendrán que enfrentar el juicio. Para pasar ya al verso 12 del capítulo 13. Dice: la culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. Y esta es la secuencia de lo que hemos estado compartiendo. La culpa tendrá su consecuencia, su retribución, y eso es indudable. Luego el verso 13 dice: el sufrimiento ha llegado al pueblo, y nuevamente usa un género retórico, dice: como dolores de parto.
pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. Qué maravilloso es la retórica que usa las Escrituras, cómo nos ayuda a la reflexión, a ahondar en el pensamiento del autor. Sabemos muy bien lo que significan, ¿cierto? Los dolores de una mujer en parto es muy doloroso. Lo hemos podido oír cuando nos han comentado esto y también lo hemos podido también observar cuando una mujer va a dar a luz, tiene dolores terribles y eso también se puede observar. Pero aquí dice, pero son como un bebé que se resiste en nacer, o sea, acá el autor está dando un énfasis que el dolor continúa, persiste ese dolor. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. Y aquí vemos este proceso, ¿cierto?, que hay para el castigo de este reino, ya que Dios ha hablado, ha sido paciente, Dios ha hablado de muchas maneras por varios profetas, para hacerlo volver, hacerlo recapacitar. Luego el verso 14 dice, ¿debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus horrores, tumba desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Qué terrible lo que menciona acá Oseas. La destrucción ha sido ya un anuncio constante. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra próxima división del capítulo 13, del verso 12, 13 y 14, ya que aquí nos habla del pecado que se ha acumulado y que los está conduciendo a la muerte. Para luego pasar al verso 15. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del este, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto, todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado, se lo llevarán. Entonces acá también vuelve a hablar de manera retórica, hablando de una pérdida, ¿cierto? De todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos, pero queriendo apuntar a todo lo valioso que ellos poseían, ya que será saqueado por los asirios que se acercan para saquearlos y llevarlos cautivos. Luego el verso 16 dice, el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa. Y aquí vemos la causa y el efecto porque se rebeló contra Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos. Y a las embarazadas las abrirán con espada. Aquí viene un juicio terrible, un castigo que se está anunciando de manera severa. Será algo totalmente despiadado. Y aquí vemos esta última división de este capítulo desde el verso 15 al 16. Y aquí ya se anuncia el juicio que alcanzará a Efraín y a Samaria. Y aquí, aunque ambos son del reino del norte, los separa ya que Efraín representa toda la comunidad, mientras que Samaria representa la autoridad civil, política y religiosa. Es decir, aquí el juicio los alcanzará a todos. Y pasamos, amados hermanos, al próximo capítulo, capítulo 14 y último capítulo de esta serie. Y aquí vemos el contraste, ya que pudimos apreciar en el capítulo 13 cómo se habla de juicio, castigo, la gloria que se ha perdido, la antigua grandeza, ¿cierto?, que ha sido pasajera,
por causa del pecado. Se olvidaron de Dios que los salvó y ahora enfrentarán el juicio, el pecado que ha sido acumulado, y vemos el juicio que nos alcanzará a todos. Entonces vemos como el capítulo 13 presenta este escenario de juicio, castigo, de retribución por el pecado. Pero ahora vamos a ver un contraste, amados hermanos, en este capítulo. Ya que comienza, mire cómo comienza, dice: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Y vemos acá hasta las últimas instancias, Dios hablando a través del profeta, para que se vuelvan, para que se arrepientan. Está el juicio anunciado, el castigo se ha anunciado, pero Dios hasta las últimas instancias haciendo volver a su pueblo. Qué increíble lo que podemos ver, amados hermanos, de manera constante en todo este libro, y no solo en este libro, sino también en el libro de Amós. Luego el verso 2 dice: presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Qué maravilloso, amados hermanos, esta invitación a confesar sus pecados, a volverse al Señor. Y hace esta invitación a que se humillen, a que de alguna manera ellos confiesen sus pecados y le pidan perdón a Dios. Y aquí está el propósito: para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Qué maravilloso lo que es el contraste tremendo que vemos del capítulo 13 al capítulo 14. Luego vemos en el verso 3: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Qué interesante este pasaje, ya que ellos aquí están renunciando de alguna manera a sus dioses. Ya que dice: Asiria no puede salvarnos. Ellos habían puesto su confianza en estas naciones vecinas como Asiria. Ni nuestros caballos de guerra. Aquí también están, ¿cierto?, renunciando a su estabilidad política, lo que ellos estaban buscando, ¿cierto?, con las naciones vecinas, y no la estaban buscando en Dios. Dice: nunca más diremos a ídolos que hemos hecho con nuestras manos. Están reconociendo que esos ídolos que ellos estaban adorando son cosas que ellos mismos han hecho con sus manos, y lo están observando ya como objetos que son formados con las manos. Y dice: ustedes son, nunca más dirán esto, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Qué maravilloso lo que podemos apreciar acá, amados hermanos. Ya acá se reconoce la misericordia de Dios y su grandeza. Ya no se está poniendo a la altura de esos dioses creados con sus manos. Bueno, esta sección, acá ya tenemos esta agrupación de este capítulo desde el verso 1 al verso 3, ya que habla y insta a confesar sus pecados y volverse al Señor. Desde el verso 1 al 3 habla de lo mismo. Luego pasamos al verso 4, dice: el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Aquí vemos la causa y el efecto, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. ¡Qué maravilloso! Vemos aquí los resultados del arrepentimiento, ya que acá se están reconociendo
que Dios es el único Dios, están renunciando a su confianza que han puesto en las demás naciones y acá están poniendo su confianza en Dios. Entonces acá hay una respuesta. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Qué maravilloso. Luego el verso 5 dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Y aquí comenzamos a darnos cuenta, amados hermanos, que Dios ya está manifestando a través de Oseas que Él es su sustento, su seguridad, que Él es su único Dios y con Él lo tendrán todo, ya que aquí claramente dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo, ya que los dioses que ellos estaban, eh, que estaban de alguna manera celebrando, que estaban sirviendo, ellos de una manera equivocada le atribuían la bendición, la fertilidad, le atribuían también la estabilidad. Pero ahora acá Dios está remarcando que Él es quien eh, de alguna manera da todas estas cosas. Entonces dice, yo sanaré su falta de fe, mi amor no tendrá límite, dice, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y luego dice, seré para Israel como el refrescante rocío del cielo. Debemos considerar en el contexto que lo dice, ya que estamos hablando de un sector desértico, donde este rocío del cielo produce, ¿cierto?, esta vida para la vegetación, para la tierra, y trae esa bendición a la tierra. Entonces, el autor de este libro está haciendo énfasis a eso. Por eso dice, Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como cedros del Líbano, dice. Entonces, esa es la intención de Oseas, de alguna manera dar a conocer la bendición que se acerca para Israel. Van a florecer, van a ser restaurados, van a ser, eh, no solo restaurados, sino van a florecer, ya que se encuentra en una condición, digámoslo así, de sequedad, están marchitos, pero al volverse a Dios van a volver a florecer. Eso es a lo que se refiere Oseas. Luego el verso 6 dice, sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragante como los cedros del Líbano. Y seguimos hablando de manera poética, de alguna manera embelleciendo lo que se le acerca a Israel por volverse al Señor. Dice, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, queriendo decir bajo mi seguridad, bajo mi confianza, bajo mi soberanía. Qué maravilloso. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Seguimos viendo este lenguaje poético, ¿cierto?, que de alguna manera quiere embellecer esta bendición, esta restauración que va a experimentar su pueblo por haberse vuelto a Dios de todo su corazón. Y aquí encontramos la próxima división de este capítulo, del verso 4 al verso 7, ya que aquí claramente, amados hermanos, podemos observar los resultados del arrepentimiento.
Y luego pasamos al verso 8. Dice, oh Israel, mantente lejos de tus ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Yo soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Entonces, amados hermanos, aquí hace una recomendación. Israel, mantente lejos de tus ídolos. Porque queriendo decir Dios que ya no necesitas a tus ídolos, porque yo soy suficiente. Yo soy el que escucha tus oraciones y las contesto. Y yo soy ese árbol que siempre está verde, o sea, conmigo lo tendrán todo. Eso es lo que Dios está queriendo decir. No es, no es como algo pasajero, momentáneo, ¿no? Aquí Dios le está hablando, dando la seguridad que siempre tendrán esa provisión de su parte. Y todo fruto proviene de mí, no de estos dioses creados por sus manos o esos dioses que ellos han inventado de su cosmovisión, y no solo de su cosmovisión, sino también de lo que han traído a través de sus antepasados, ya que siempre ellos atribuyeron otros dioses, ya que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Y ese es el pensamiento que afecta en gran manera también a Israel. Aunque ellos experimentaron a un Dios verdadero en Egipto, que los saca con mano poderosa, de manera increíble, entonces Israel no tiene excusa, amados hermanos, porque ha visto el poder de Dios, ha visto su grandeza en vivo y en directo, podríamos decir. Luego dice que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Y aquí hay una contraposición, dice, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y así termina, amados hermanos, este capítulo, haciendo una invitación a los sabios, porque los sabios son aquellos que entienden estas cosas, ya que y hace alusión a los sabios. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento, y es precisamente lo que Israel no estuvo haciendo. Israel no aplicó el conocimiento que tenía de Dios, ya que vio con mano poderosa cómo lo sacó de Egipto, cómo lo sustentó en el desierto. Eso para ellos debió haber sido suficiente para haber permanecido en Dios y no haber adorado a otros dioses. Pero le faltó aplicar ese conocimiento. Por eso aquí dice que los sabios entienden estas cosas, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces aquellos que aplican ese conocimiento entenderán estas cosas, dice el autor del libro. Dice que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Y no así, ¿cierto?, los pecadores que tropiezan y caen. Entonces, amados hermanos, vemos el contraste tremendo del capítulo 13 versus el capítulo 14. Y acá, ¿cierto?, vemos en la última división del capítulo 14, del verso 8 al 9, que Dios es suficiente y el entendido andará por sus caminos. No hay necesidad de otros dioses, ni mucho menos, amados hermanos, porque Dios ha dejado muy claro que Él es suficiente
y que con Él no tienen necesidad de nada. Por lo tanto, el único Dios que puede juzgar justamente la rebelión de su pueblo es también el único que puede sanar y restaurar gratuitamente al que vuelve a Él. Qué interesante, amados hermanos. Dios es el único que puede juzgarnos, como también el único que puede restaurarnos. Qué interesante afirmación. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el alejarse de Dios y de su fidelidad nos conduce a la ruina espiritual. Perdemos de vista nuestra identidad, nuestra comunión con Él y la razón por la que fuimos llamados. Y es precisamente lo que le ocurrió a este pueblo. Si persistimos en esa rebelión con Dios como lo hizo Israel, van a haber consecuencias. Ahora, hermano, debemos entender que Dios actúa con amor, pero ese amor no pasa por alto al culpable, ya que Dios tiene atributos y uno de sus atributos es que Él es santo. Por lo tanto, Él no pasará por alto, al culpable, sino que el pecado trae retribución. Ahora, debemos, amados hermanos, sacar algunas aplicaciones contemporáneas de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Podemos observar, amados hermanos, que en toda esta serie pudimos ver que Dios anuncia una bendición para su pueblo, luego este pueblo experimenta esta bendición, no la sabe administrar, cae en pecado de una manera egoísta, deliberada, pero está siempre Dios haciendo un llamado de atención para que se vuelvan, para que se arrepientan. Y este pueblo vimos cómo persistió en el pecado y luego Dios tiene que no solo castigarlos, no solo disciplinarlos, sino que también tiene que recordarles que se han olvidado de Él, recordarles que lo han abandonado y que Él ha sido su provisión y que Él ha sido el que los sacó de la esclavitud para bendecirlo. Pero lamentablemente ellos atribuían esa bendición a sus falsos dioses. Acá, ¿qué conclusión podemos sacar, amados hermanos? Primeramente, que Dios nos ha dado una identidad. Somos sus hijos, hemos experimentado la regeneración, hemos pasado del reino de este mundo al reino del amado Hijo. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una identidad como hijos, como adoptados. Somos parte, ¿cierto?, de la herencia del Señor. Entonces, amado hermano, tenemos una herencia, hemos recibido bendiciones de parte de Dios, pero aquel que comienza a caer en pecado, a deshonrar a Dios, así tal cual le sucedió a Efraín, empieza a perder esa gloria que sería nuestro testimonio como hijos, nuestro testimonio de fe como hijos de Dios. Es muy importante considerar esto. Debemos guardar nuestro testimonio, debemos guardar la palabra de Dios, honrar a Dios en todos nuestros caminos, ya que tenemos mucho que agradecerle y retribuirle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podremos olvidar, amados hermanos, su amor, su grandeza, el amor con que envía a su Hijo para redimirnos, comprarnos, justificarnos? Qué precioso, amados hermanos, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por esa razón debemos retribuir todo lo que Él ha hecho por nosotros,
Si bien hemos recibido el Espíritu Santo que nos santifica, que nos ayuda, ¿cierto?, a santificarnos, que nos lleva a la perfección, pero también nosotros debemos rendirnos cada día, obedeciendo al Espíritu Santo, para ser moldeados a la imagen del Hijo de Dios. Y allí podemos entrar, ¿cierto?, a ciertos detalles como la llenura del Espíritu Santo que puede experimentar un creyente cuando este creyente, luego de ser, eh, luego ya de ser sellado con el Espíritu Santo, luego de este creyente haber experimentado la regeneración, allí también se puede experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y es cuando el creyente entra en una obediencia a Dios y allí va a experimentar cosas maravillosas. La llenura del Espíritu Santo le permitirá disfrutar el Evangelio, disfrutar su palabra. Es muy maravilloso, amados hermanos, aún gloriarse en las tribulaciones. Quizás más de alguno de ustedes ha experimentado aquello y es maravilloso, amados hermanos. También podríamos, amados hermanos, como aplicación contemporánea, lo importante que también nos señala, ¿cierto?, el confesar los pecados, ya que vemos el contraste del capítulo 13 al capítulo 14, cuando vemos que una persona confiesa sus pecados y se vuelve al Señor, siempre recibirá una respuesta positiva de parte de Dios. Siempre estará la mano de Dios allí dispuesta para ayudarlo, para sanarlo, para restaurarlo. Siempre estará la mano de Dios dispuesta para ello. ¿Por qué razón? Porque lo dice su palabra. La palabra de Dios dice que Él al humilde lo observa, mientras que al altivo lo mira de lejos. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios atiende al humilde. Dios está siempre dispuesto a aquel que se reconoce y acude con todo su corazón a Él para ser restaurado. Y Dios allí, sin duda, va a restaurar su vida. Quizás alguien que esté escuchando este mensaje ha pasado por algún proceso, de alguna manera se ha detenido, no está en una comunión plena con el Señor, pero déjeme decirle, amado hermano, que solo basta que converse con el Señor, que se humille ante Él, para que Él lo pueda fortalecer, restaurar, pueda sanar sus heridas, y así de esta manera usted vuelva a esa comunión con Dios. Es maravilloso cuando vamos, ¿cierto?, a la presencia de Dios en oración y Él nos fortalece, Él nos da un nuevo aliento. Quizás cuando las personas están con dificultades, problemas, pero luego de la oración viene un refrigerio, vienen nuevas fuerzas, viene un aliento nuevo. Y eso es maravilloso, es descansar en Dios, entregar tus cargas, entregar tus problemas, diversas situaciones que pueden agobiarnos en el día a día. Pero en el Señor encontramos descanso, amados hermanos. Y es maravilloso descansar en Él. No descansar, ¿cierto?, en las cosas que podrían ofrecernos este mundo, como lo hacía, ¿cierto?, este pueblo que descansaba en las naciones vecinas. Hacían alianza con las naciones vecinas para buscar la estabilidad. Pero Dios les enseña aquí en este libro, en estos pasajes, que
hoy estuvimos compartiendo que Él es suficiente y que con Él no tienen necesidad de buscar otros dioses, porque Él es suficiente, amados hermanos, con Él lo tenemos todo. Qué maravilloso es comprender esto, descansar en que teniendo a Dios en nuestro corazón no tenemos necesidad de nada más, porque Él es nuestra plenitud. Él es el único que nos puede saciar, que nos puede dar esa plenitud, amado hermano, de vida eterna, de seguridad, de esperanza. No hay nada en este mundo que te pueda proveer de esas cosas. Luego vemos también, amados hermanos, lo importante que nos enseña también esta sección de los resultados del arrepentimiento. El arrepentimiento, amados hermanos, trae bendición, restauración. La verdad de las cosas que aquí lo vemos con mucha claridad, como en el capítulo 13 todo el juicio, el castigo se está manifestando para este pueblo, pero de manera repentina ya en el capítulo 14 vemos como Dios, luego de ese arrepentimiento, cambia de manera brutal todo el contexto, sino que ya vemos que Dios empieza a hablar a través de Oseas de restauración, de perdón, de florecer, de, de, de una bendición constante, de un refrescante rocío del cielo, de florecer, de echar raíces profundas. Cambia totalmente el contexto, amados hermanos, de una manera tremenda. Por eso les dije en algún momento que vemos un contraste muy intenso entre el capítulo 13 y el capítulo 14. El arrepentimiento, amados hermanos, es muy significativo. Por lo tanto, y eso cada uno de nosotros que somos parte de la fe, de la iglesia de Cristo, lo experimentamos, ¿cierto? Cuando recibimos el Evangelio, cuando creímos en la obra de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, que nos justificó, que nos redimió a través de su muerte para darnos vida. Cuando creímos en eso, amados hermanos, nos sentimos perdonados y fuimos restaurados. Qué precioso, amados hermanos, lo importante que es recordar esto, ya que hay personas que quizás aún no han hecho este compromiso con Dios, no han experimentado aún, ¿cierto?, este proceso de arrepentimiento y de acercarse a Dios con toda su confianza para entrar a una vida nueva. Si usted aún se encuentra enemistado con Dios, quiero decirle en este momento que a través de su arrepentimiento y de creer en el Evangelio, usted puede tener paz para con Dios. Y usted puede recibir bendiciones de parte de Dios, como por ejemplo ser un hijo, pertenecer al reino del amado Hijo, pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Qué precioso, amados hermanos, porque allí también recibimos también una identidad como hijo de Dios. Ya no somos guachitos, sino que ahora somos parte de este pueblo. De los dos pueblos Dios ha hecho uno solo. Qué maravilloso, amados hermanos. Y Dios nos provee todo esto a través de la fe. El medio para entrar a esta gracia, a este regalo inmerecido, es la fe. Y cuando somos justificados por medio de la fe, allí nosotros tenemos entrada a la gracia. Recibimos una firmeza
a una firmeza a esta gracia, y también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, ya por fe recibimos y disfrutamos la gloria de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, todo lo que Dios nos provee a través de la fe. Y usted hoy puede experimentar ese regalo maravilloso que Dios ha traído para toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Y ya estamos acercándonos al final de esta sección, amados hermanos, y finalizando ya con esta serie de los profetas menores anunciando el reino del norte. También quisiera añadir por qué observamos en toda esta serie cómo Israel luchó tanto con esa idolatría, cómo esa persistencia, cómo persistieron ellos en adorar estos falsos dioses y en practicar el sincretismo. Y es, amados hermanos, porque la cosmovisión que ellos tenían era muy influenciada al politeísmo. Desde Canaán, del periodo de los patriarcas, ya se entendía el politeísmo de una manera, y se practicaba el politeísmo de una manera muy, muy severa. Entonces, amados hermanos, ellos traen esta cosmovisión. Entonces Dios, a través de una manera progresiva, les tiene que hacer entender a ellos que Él es el único Dios verdadero. Por eso que vemos estas afirmaciones en el Antiguo Testamento que dice: Jehová tu Dios uno solo es, porque ellos de alguna manera tenían este conflicto, ese conflicto que tenían los cananeos, que también se había traspasado a muchas comunidades de que había muchos dioses. Entonces, ellos, de pasar a ser politeístas, a creer en muchos dioses, finalmente de manera progresiva van entendiendo que Dios es uno solo, ya que ellos luego pasaron a ser de politeístas a ser enoteístas, ya que creían en muchos dioses, pero tenían a un Dios principal, al Dios de los ejércitos, a Jehová, pero seguían todavía con este pensamiento de que había más dioses, pero luego terminan comprendiendo que Dios es único y que no hay ningún Dios fuera de Él. Por eso que Dios, a través de esta serie que acabamos de compartir, termina diciéndole que no necesitan a otros dioses, que Él es suficiente para ellos y que no hay otro Dios fuera de Él. Y eso ya les permite a ellos ya ser monoteístas, es decir, creer en un solo Dios. Y eso, amados hermanos, podríamos compartir de esta serie de los profetas menores anunciando al reino del norte, esperando que sean muy bendecidos. Seguiremos también más adelante compartiendo quizás alguna serie de parábolas, y hay mucho que tenemos en nuestro corazón para querer compartirlo con ustedes. Que sean muy bendecidos. Me despido de cada uno de ustedes.